Primero me pasó que le digo a mi hija, no, voy a trabajar con una actriz jovencita española que va a ser de mí de joven. Y después me dice, mamá, es Nicole Wallace, vos hacés de ella de vieja, me decía. O sea, como increíble. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Oigan, gracias por recibirme, qué gusto tenerlos aquí. Y me encantaría empezar con Nicole y Dolores. Ustedes hacen este personaje icónico. ¿Hubo algo que entre ustedes, en conversaciones entre ustedes, una le descubrió a la otra que quizá no habían notado? Tengo un caramelo, perdón. No, creo que fue mucho más intuitivo todo, que tiene que ver con el personaje también, y que hubo algo como de una ósmosis entre Francisca, que hace de Clara pequeña, Nicole y yo, que fue... Primero me pasó que le digo a mi hija, no, voy a trabajar con una actriz jovencita española que va a ser de mí de joven. Y después me dice, mamá, es Nicole Wallace, vos hacés de ella de vieja, me decía. O sea, como increíble. Entonces, cuando se enteró que estaba Nicole, vino al rodaje. Nunca quiere viajar a los rodajes, o sea, le parece aburrido. Y cuando se enteró que estaba Nicole, vino, obvio. No, pero siento que hubo algo de sobre energía de Francisca que llegó a Nicole y que Nicole me vino a mí. Que de hecho yo la vi. Sí, y que vi la serie entera y que hay momentos míos que veo a Nicole. Sí, no. Bueno, está el vestuario, el peinado, y hay algo muy bueno de casting. Hay que felicitar a la gente de casting. Pero sí siento como una energía. Nos hacían los dos lunares, yo tengo uno acá, ella acá, entonces estábamos como las réplicas en el tiempo. Sí, creo que hay algo de que Francisca y Fernanda conocen tan bien la obra y conocen tan bien a estos personajes que buscarían, no, supongo, ¿no? Están por aquí, buscarían algo específico en cada una de nosotras que compartimos un poco. O sea, hace poco, no sé si los has visto, pero me mandaron como unas entrevistas que hicimos cuando estábamos ahí y nos veo a las tres juntas y digo, es que parece que de repente hemos viajado en el tiempo, y no solo por el físico, sino porque las tres somos igual de tontas y ¿sabes? Y como de graciosas, y tenemos como la misma personalidad, como es energía, muy gracioso, sí. Me encanta, no, es maravilloso el casting. Y Fer, a ti te quiero preguntar, porque Fer es un personaje que tiene muchas represiones. Como actriz, ¿cómo expresas eso para que el público lo note? O sea, ¿cuál es el secreto? La verdad es que, a ver, había una búsqueda mía de hacer del cuerpo, que me ayudaba mucho el vestuario, ¿no? Porque yo era la única y yo decía, yo creo que estoy vestida así y todos los demás están tan felices. Que ayudaba, ¿no? Pensar en una época. Yo traté de hacer un trabajo de cuerpo pensando, esta mujer seguramente no se desnuda frente a un espejo, seguramente nunca ha sido tocada, es una mujer, ¿no? que en general no es vista. Entonces estaba muy en contar eso, contar a Férula y contar a todas esas otras mujeres que no son vistas y que no tienen un lugar, que pareciera que flotan o que no existen porque no tienen un lugar en el espacio que habitan. Y sobre todo fue muy bonito poderla disfrutar y pensar que era alguien que estaba descubriendo las cosas por primera vez, ¿no? Que es tocada por primera vez, que es vista por primera vez, que baila por primera vez, y entonces, y buscar que esa además fue una petición de los directores, que fue como, yo quiero ver la ternura en ella, no la oscuridad en ella, que ya está escrita, que ya está en el vestuario, que está en un montón de cosas. Quiero ver la ternura en ella, quiero verla, ¿no? Y entonces se volvía muy lindo y fue cosas que me fue enseñando el personaje, a cómo se mueve, ¿no? Cómo trastabillea, ¿no? Y fue durante el rodaje, y por supuesto con el compañero de enfrente, ¿qué ves de mí? Y yo descubriendo cosas a través de eso, y alguien me dijo algo muy lindo, este personaje se cuenta más con los silencios que con lo que dice, ¿no? Con las miradas y con los silencios que con lo que dice, y entonces siento que también debe haber algo místico, algún tipo de musa que bajó y me echó la mano para poderlo contar así. Es que me parece una locura lo diferentes que se ven todos ustedes en esta serie, o sea, son otras personas. Poncho, yo no sé si odio al personaje, tengo demasiados sentimientos en contra. Qué gran piropo, gracias. No, pero he de decirte que Esteban es un tipo que tú lograste humanizar de alguna manera, ¿sabes? No todo el tiempo es oscuridad. Exacto. ¿Dónde encontraste la conexión con él? O sea, ¿cómo es tu relación como actor con Esteban Trueba? ¿En qué me parezco? No necesariamente, no, yo sí lo conozco, quiero creer que nada. Nada.
Ok. Pero, a ver, todos tenemos una oscuridad, todos tenemos un ánima y un animus, todos tenemos una parte femenina, una parte masculina. Creo que Esteban está mucho más cargado hacia una parte masculina, recalcitrante, bastante tóxica, y entender que fue un hombre lleno de dolor, con una ausencia materna, paterna, que nadie nunca tuvo una red de apoyo para poder solucionar sus problemas o solucionarse emocionalmente. Entonces él tuvo que valerse de sí mismo para solucionarse. Y más allá de solucionar de manera empática o de manera responsable, emocionalmente responsable, él huía de sus problemas y él se ponía a trabajar, a construir una hacienda, a depositar su valía en cosas materiales. Era distraerse constantemente, distraerse y no hacerse responsable. Entonces era alguien que siempre está solucionando, siempre estaba, no sé por qué, Andrés y yo decíamos, es alguien que siempre está tratando de arreglar algo. O sea, no puede haber un silencio, es alguien que siempre está ocupado, distraído, y al mismo tiempo la representación de Esteban es cómo es la política latinoamericana, y eso me gusta mucho. Es injusta, invisibiliza, hace invisible a muchas personas, es corrupta, es tóxica también. Entonces, y me siento muy afortunado de haber interpretado este personaje. No, es que es maravilloso. O sea, lo que yo les diga, terminé el episodio y dije, ¿y dónde están los demás? ¿Qué voy a hacer el resto de mis días hasta que esta serie estrene? Y de hecho tengo una pregunta que es para todos ustedes. Me encanta este concepto del cuaderno de anotar la vida. Si ustedes pudieran escribir en una frase en ese cuaderno de anotar la vida propio, una experiencia que hayan tenido filmando La Casa de los Espíritus, ¿qué escribirían ahí? Para mí yo creo que fue uno de los primeros, pero es que no fue filmando. ¿Qué fue? Fue antes, fue el Está pre. bien, es parte de la experiencia. Sí, fue el pre, que es cuando nos juntamos como todas abrimos los registros acásicos. También hicimos muchas como meditaciones y sound baths y tal, y hacer eso, como estar en una sala llena de mujeres y tener un poco nuestras dos mujeres que son las capitanas del barco y ver cómo todas íbamos conectando con nuestros personajes, pero sobre todo íbamos conectando con nosotras mismas y fue como algo muy, muy mágico que no se me haría difícil poner en palabras en un cuaderno de anotar la vida, pero sí, lo intentaría porque lo merece. Yo el otro día le decía a Concho, después de ver esto quisiera tener un cuaderno de haber tenido un cuaderno de anotar la vida, ahora ya iba a tener como puros así, hojitas sueltas. Pero algo que yo recuerdo muy lindo y me pareció hermoso y que me parece que tiene que ver mucho con esta serie es el personaje de Rosa del Valle tiene que tener el pelo verde. Y, igual que el personaje de Alba. Y entonces a la actriz, a Kiara, le teñieron el pelo de verde. Y ella estaba muy preocupada porque terminando el rodaje tenía que quitarse ese pelo verde, ¿no? Porque tenía que trabajar y tenía que hacer cosas. Y el último día estaba en el salón y estaba tratando de lavarse el pelo y no se le salía. Y me acuerdo que nos habíamos juntado ese día varias de las actrices, las que estábamos en ese momento en Chile, y nos dijo, Fer, no se le está quitando el verde a Kiara. Sí. Y entonces todas nos fuimos, compramos unas botellas de vino y nos fuimos al salón donde ella llevaba ya 5 horas y pasamos el resto de las otras 4 horas que se tardaron en quitarle el pelo verde. Y fue aquí estamos para ti. Pase lo que pase, que se quede verde, azul o como quede al final, aquí vamos a estar apoyándote. Y eso es lo que se vivía en esta historia, no solamente entre mujeres, entre todo el equipo. Y me parecía decir qué bonito que lo podamos vivir así, ¿no? Y que sea una experiencia en la que nos sentimos tan hermanadas y tan de verdad en el vínculo de generosidad una con la otra, que podamos estar aquí todas diciendo, bueno, pase lo que pase, aquí estamos unidas, ¿no? Me encanta. Tantas cosas se podrían anotar en el cuaderno de anotar la vida. No, pienso que
tuve una sesión con Paula Dinamarca, que es una que también estuvo en unas escenas, que me dio una clase como de espiritismo y también me hizo una sesión de cartas que fue increíble, como todas estas cuestiones medio esotéricas, reuniones, ceremonia del sonido y todas juntas metidas en esa agua de querer ver más. Oigan, pues muchas gracias por recibirme, qué linda serie es la que están haciendo. Y sí tengo que preguntarles, aventarse este paquete sobre los hombros no es cualquier cosa. ¿Qué era lo que les preocupaba? O sea, ¿qué tipo de conversaciones eran? Pero es que si hacemos esto mal, la consecuencia. Yo creo que por suerte nunca hablamos de eso. Nunca hablamos de lo mal que podíamos llegar a hacer, digamos, pero sí hablábamos de, por ejemplo, cómo ser muy genuinos, cómo hacer algo muy genuino, muy fresco, muy contemporáneo y al mismo tiempo universal. Entonces ahí como que de repente podía venir un marco, pero creo que por suerte como que no nos llegó como un miedo como de, cómo cagarla. Entonces creo que todos teníamos una gran responsabilidad sintiendo eso, ¿no? Todos muy admiradores de la novela, del trabajo, de lo que significa para nuestra cultura entera. Pero yo creo que el foco era justamente en hacer el mejor trabajo posible. Y ahí el resto se va disipando y uno va paso a paso y olvida como toda esa presión, ¿no? No, acá el entusiasmo supera el miedo. No sé cómo, pero lo supera. No tenemos claro por qué, pero sin duda. ¿En sus países también leían La Casa de los Espíritus en la secundaria, en la preparatoria? En mi colegio no. Yo me lo leí por el lado. Es que siento que como, no extrañamente, porque en Chile fue prohibida por un tiempo, ¿no es cierto? De hecho, se publicó por primera vez en España, en el 82. Y en mi colegio al menos yo lo tuve que leer por el lado. No estaba en el currículum así como obligatorio. Hay otros colegios y escuelas en Chile que sí está, entonces ahí... Pero ahora no. Ahora sí. Yo cuando estaba en el colegio estaba prohibida. ¿Sí? Sí, así que... Pero la ley le dio un carácter más interesante justamente por estar prohibida. Y fue importante en la lectura. Muy importante. Javiera, tú has logrado contar historias que parecen muy localizadas, pero que terminan siendo para toda Latinoamérica. ¿Dónde crees que está ese punto de universalidad en La Casa de los Espíritus? Bueno, creo que empieza con la obra literatura, ¿no? Isabel nunca nombra Santiago de Chile o el sur de Chile, por ahí los paisajes. Uno siendo chilena sabe muy bien que está hablando del sur o del norte. Y la postura cuando vino Francisca y Fernanda en la Man of Your Nation a hacer el pitch era justamente hablando de la universalidad, de la sanación generacional, de mirar con ojos abiertos a la violencia, a los amores, a lo que pasa en cualquier, por ahí no es tanto extrema, a cualquier familia, o tanto extrema, ¿no? Yo vengo de una familia de exiliados, entonces vivieron esa misma violencia que se vive en el libro. Pero no es una cosa única. Yo creo que esas emociones trascienden y por eso eso es lo que yo busco, o lo que buscamos en Amazon, es esa especificidad, ¿no? De que firmamos en Chile, fuimos al sur, fueron al norte, fueron en Santiago, pero la universidad de vivir generación detrás de generación de familia, que eso sí te abre a cualquier audiencia. Claro, y desde sus respectivos trabajos, ¿cuál dirían ustedes que es la decisión que más les llena de orgullo de La Casa de los Espíritus? Qué difícil pregunta. Wow. A mí trabajar con el casting. O sea, no una decisión que me compete 100%, obviamente, pero yo siento que era un desafío tremendo y que gracias al talento y la calidad de los actores y actrices se siente muy un cuerpo, es un trabajo colectivo y coral en ese sentido, ¿no? Y yo creo que era de los desafíos más importantes. Sí, o sea, a mí muchísimas cosas, pero creo que, o sea, trabajar con esta obra de Isabel Allende y seguir una intuición muy fuerte, también en conjunto con Fernanda, que no está aquí hoy, pero está en espíritu, me llena de orgullo porque también se nos permitió, ¿no es cierto?,
que la intuición fuera parte del proyecto y que se tradujera. Y eso también lo trajeron actores, actrices, lo trajo el crew. Entonces, me llena de orgullo saber que esa energía intuitiva y femenina fue parte de todo el proceso. Eso. Bueno, esa es muy buena pregunta, pero creo que lo que me dio fe del proyecto, en todo el proceso de leer guiones, de visitar el set, de hablar con los directores, de hablar con toda la gente que ha participado, es la importancia de la novela, la importancia de formar parte del proyecto, entonces sentir que todos están por contar una buena historia. No, nadie estaba por otro propósito y eso me enorgullece mucho. ¿Hay algo que ustedes escribirían en su cuaderno de contar la vida sobre este rodaje? Uy, sí, montones de cosas, yo creo. No sé qué puede... ¡Qué buena pregunta! ¿Sabes qué contaría yo? Que hicimos un par de sesiones psíquicas con actrices para entrar en los registros akáshicos de la Casa del Espíritu. Sí, me contó Nicole. Sí. Sí, fue increíble. Entonces nos comunicamos con algunos de esos personajes que existen en otra dimensión. Lo mío es más pedestre. El catering estaba muy No, claro. No tengo una crítica. No, el darme cuenta del goce del set, de la experiencia colectiva en la creación. Eso como que, independiente que muchos sets y muchos rodajes, en este fue particularmente como disfrutar el momento del set. ¿No? Eso lo escribiría. Yo escribiría 100 veces, hay que contar más historias latinoamericanas. Hay que contar más historias latinoamericanas. Parece una tarea. De este tamaño, Claro, es grande. de este tamaño, de esta naturaleza, creo también de aprender justamente de confiar en mi intuición. Y eso. Javier, Andrés, Francisca, felicidades por esta Gracias. serie. Muchas. Me muero por terminar de verla y gracias por seguir contando historias de nosotros, porque se necesitan, es verdad. Muchas gracias. Muchas A gracias. ustedes, un placer. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche.